Bienvenidos, un saludo cordial para todos. Gracias por acompañarnos. Comenzamos Proeconomía y Finanzas a través del canal de la producción para hablar en primer término de un tema que se viene hablando mucho desde hace meses y está relacionado al Mundial de Fútbol que se realiza en 3 países al norte de nuestro continente. Una edición bastante especial, la del 2026. Se hace análisis futbolístico, se hace análisis político también, porque el fútbol también tiene su relación política, pero a nosotros nos ocupa el análisis económico en relación al Mundial de Fútbol. Y para ello ya recibimos a nuestro invitado vía Zoom. Nos acompaña el economista Manuel Ferreira, exministro también de ya el desaparecido Ministerio de Hacienda, a quien le damos la bienvenida. Manuel, ¿cómo estás? Gracias por el tiempo, como siempre. ¿Cómo estás, Omar? ¿Cómo te va? Un gusto estar contigo. Igualmente, Manuel. Y bueno, como decíamos y lo adelantábamos, el análisis económico siempre es importante por la relación que tiene la economía con todas las aristas que se llevan adelante o se desarrollan en un país y con eventos mundiales como tiene que ver el fútbol, en este caso el Campeonato del Mundo. Hiciste un trabajo de análisis muy importante que habla de una cifra para nosotros astronómica o sideral. 80.000 millones de dólares mueve este campeonato, Manuel. Sí, en realidad esos no son datos míos, ¿verdad? Esos son datos de la Ujú. FIFA, ¿verdad? Es la propia Sí. FIFA la que hizo este cálculo con un crecimiento de la producción bruta de 80.100 millones de dólares, ¿verdad? Y un Ujú. crecimiento del Producto Interno Bruto Mundial, un impacto de más o menos la mitad de eso, alrededor de 40.900 millones de dólares a nivel mundial. Ujú. Y todo esto incluye, por supuesto, muchos ítems que tiene que ver con movilidad, gastos, consumo y todo lo que genera alrededor el fútbol en sí, Manuel. Claro, acá hay varias cosas, ¿verdad? Primero están los países que son sede. En Ujú. los países que son sede tenés fundamentalmente un incremento del turismo y del consumo, sobre todo el turismo, en los 3 países que son sede. Eso por un lado. Esto obviamente te genera movimientos en todo lo que es restaurantes, hoteles, transporte aéreo, terrestre, etcétera. Y por otro lado, tenés también un gasto en desarrollo de infraestructura. Esto en Estados Unidos es relativamente pequeño Ujú. y, y también en México y Canadá, por el hecho de que son países que ya tienen una infraestructura para este tipo de cosas muy desarrollada, ¿verdad? Sí. En general, hoy se está jugando fútbol en estadios que son normalmente de fútbol americano, ¿verdad? Entonces, Ujú. esto obviamente hace que el gasto necesario para la adecuación de infraestructura sea un gasto menor que el que han tenido otros países. Que el caso de Qatar, por ejemplo, es muy llamativo. Sí. Qatar había llegado a los 220.000 millones de dólares en gasto, ¿verdad? Muchos de ellos vinculado a esto, al desarrollo de infraestructura de estadios muy grandes en una superficie muy pequeña en general. Ujú. Y por el lado de los países, del resto de los países, los que no son anfitriones, tenés en general un gasto comercial importante. Ese gasto comercial es lo que la gente compra, ¿verdad? Una camiseta de su país, compra, digamos, bebida, alimentos, etcétera, etcétera, para equipos electrónicos, televisores nuevos, etcétera. Y por otro lado tenés el movimiento también de publicidad, que es un movimiento importante en general Sí. en todo lo que es el gasto publicitario, digamos, que se hace en el país. Y esto aumentó también, Manuel, lo que mencionas del gasto publicitario para este mundial. Sí, sí, tuvimos incrementos relativamente importantes en gastos publicitarios que son
que son llamativos, ¿verdad? Nosotros tenemos por un caso de 30 segundos Ujú. en el caso por una publicidad de 30 segundos, ¿verdad? En televisión, eh, en los canales que están transmitiendo los partidos, ese número es un número que puede llegar hasta $15.000 cuando juega la selección paraguaya y puede llegar a más o menos unos $2.000 en los otros partidos. Obviamente esto va cambiando a medida que te vas acercando a instancias más decisivas del Mundial, ¿verdad? Estos números van a ir seguramente incrementándose, ¿verdad? Ujú. Pero en el caso por ejemplo, Estados Unidos, este partido de Paraguay-Estados Unidos, si vos querías tener un auspicio, te podía llegar a salir $1.000.000 una publicidad de 30 segundos, ¿verdad? En la televisión americana. Sí, y hablaste también del alto nivel de consumo que genera un evento de este tipo, sobre todo para los países anfitriones, Manuel. En promedio, ¿sabes del cálculo de cuánto puede llegar a gastar una persona? Seguro que no va a estar el mes completo del mundial. Bueno, eso va a depender de su bolsillo también. Pero en promedio, una persona que va a Estados Unidos, que quiere participar en alguno de estos partidos, ¿cuánto podría llegar a gastar, Manuel? Mira, el promedio calculado por estos trabajos que se hicieron en la FIFA está más o menos en $416. Ujú. En promedio la estadía está en 12 días más o menos y un turista se estima que va a haber en promedio también más o menos 2 partidos, ¿verdad? Viste que los partidos están Ujú. muy alejados uno del Sí. otro. Te toma más o menos alrededor de por lo menos para ver 2 partidos te tenés que quedar por lo menos 7 días, ¿verdad? Ujú. Eh, esa es la expectativa más o menos que se tiene. Ujú. O sea, eso en promedio, eso no incluye los tickets de acceso, ¿verdad? Sí, Manuel. incluye ya también los tickets de acceso. Los tickets de acceso cuestan un promedio más o menos de $65 Ujú. en general. Obviamente hay tickets de acceso mucho más caros, ¿verdad? De alrededor se puede llegar a pagar hasta $2.000, ¿verdad? Y dependiendo Sí. obviamente del partido. Pero Ujú. ese es el gasto estimado más o menos. Fíjate que es un gasto relativamente elevado, ¿verdad? Estamos hablando de más o menos eh, alojamiento en el orden de entre 150 y $300 por persona, como valores relativamente bajos y dependiendo de la ciudad donde estés. Y por otro lado tenemos entre 80 y $100 más o menos de gasto que se tiene por alimentación y transporte, movilidad dentro de esos lugares, ¿verdad? Ujú. Entonces, El costo en Estados Unidos, ¿en qué nivel se encuentra actualmente, Manuel? ¿Hay un costo alto? ¿Hay un alto precio de alimentos, de alojamiento o se mantiene en promedio de manera regular? bueno, en Estados Unidos hay un incremento de inflación, ¿verdad? Ujú. Hay un incremento de inflación que superó el 3% ya en este mes. Obviamente, este tipo de eventos también genera un incremento inflacionario importante, ¿verdad? Entonces, eso hace que las cosas sean un poco más caras. En realidad, al mundo en general, porque el dólar también se ha devaluado con relación a prácticamente todas las monedas del mundo, al mundo en general le sale más barato irse a ver estos partidos, irse a ver este mundial en general, porque es más barato acceder al dólar, ¿verdad? Fíjate en el caso concreto de Paraguay. Nosotros estábamos con un dólar hace un año del orden de más o menos 8.000 guaraníes y hoy Sí. estamos con un dólar de alrededor de los 6.000, ¿verdad? Entonces, Ujú. un gasto estimado que en Paraguay puede oscilar, o para un paraguayo puede oscilar entre más o menos 4.000
y $10.000 por persona. Esos $10.000 se convirtieron de 80 millones de guaraníes a 60 millones de guaraníes en este periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces se volvió un poco más accesible también para más gente. Ujú. Y hablabas también lo que puede llegar a generar a nivel mundial el fútbol y sobre todo este campeonato y las expectativas que genera en los fanáticos también. ¿Nuestra economía también se ve beneficiada, Manuel, con este campeonato? Sí, nosotros tenemos un incremento de consumo, ¿verdad? Que es el Ujú. principal incremento y estos gastos en publicidad de lo que hablábamos anteriormente Sí, sí. generan un diferencial. Por otro lado, también tenemos alrededor de 5.000 paraguayos que salen del país. Fíjate que si estamos hablando de un gasto de $10.000, estamos hablando de 50 millones de dólares que son dólares generados en Paraguay que se gastan fuera de Paraguay. Ujú. Eso es una disminución en realidad del crecimiento en Paraguay. Es como si fuese una importación porque vos pagas por turismo, ¿verdad? Eh, y ese dinero sale fuera, en su gran mayoría sale fuera del país. Entonces, hay un incremento, sí, pero el movimiento grande está en estos dos sectores que te decía, el sector comercial y el de publicidad fundamentalmente. Sí. Y puede continuar dependiendo de cómo avancemos en las distintas fases también del campeonato con la selección nacional. Sí, de hecho también en un país que le gusta mucho el fútbol, como es el caso de Paraguay, estos Ujú. números también van a seguir a medida que se va llegando a instancias más decisivas de la Copa. Hay un interés del aficionado paraguayo en general de ver los partidos de fútbol. O sea, yo creo que va a haber un incremento más allá de hasta dónde llegue nuestra selección, ¿verdad? Que Ujú. también es un tema de mucha discusión y bueno, que está ahí en el entredicho de toda la gente, ¿verdad?